Ya estamos de vuelta para el último bloque de la emisión de hoy de Zona Pública y me da por fin muchísimo gusto recibir a Frida Gómez, que viene después de un secuestro en la Cámara de Diputados. A ver, platícanos qué fue lo que pasó, que te retrasó tanto, pero bueno, llegaste a este bloque. Pues yo diría, Memo, que justamente usas la palabra correcta, secuestro. ¿Sí? Es sorprendente que durante los últimos meses, cada grupo que ha querido tomar la Cámara e impedir que los trabajadores salgan, lo hayan podido hacer. No se ha hecho uso ni de la fuerza, no se ha hecho uso ni del diálogo. Había una comitiva de médicos buscando más presupuesto para salud que no fue recibida y por eso no nos dejaban salir. Pero bueno, aprovechando que ya estamos aquí, justamente en el centro de toda esta discusión está el presupuesto. Hay mucho disgusto tanto por parte de la gente del campo como por parte de los médicos que acusan tener un sueldo de técnico, en donde se están quejando de cómo es posible, los presidentes municipales se están quejando de cómo es posible que ellos, que se encargan de asegurarse de la salud, de la salud pública, tengan un menor ingreso que inclusive las personas que están en los programas de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esa es su principal queja, que en el proyecto de presupuesto de egresos no se les está asignando una partida considerable para que cumplan con sus funciones. La verdad es que es una exigencia legítima, aunque evidentemente aquí hay un choque de derechos que eventualmente pues la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, panista, tendría que estar atendiendo, porque es totalmente una injusticia que las personas ni siquiera puedan salir a comer o a ir por sus hijos. Están literalmente secuestrados. Sí, es un secuestro. O sea, pero ¿cuál es el margen de maniobra? Frida, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el Congreso para negociar el presupuesto si el presidente no va a decir, no le cambia ni una coma? Es decir, a final de cuentas vemos un contrasentido. Van a la Cámara, hacen ese tipo de bloqueos, van los presidentes municipales, cuando todo se decide en Palacio Nacional. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que muchas de estas quejas han sido las luchas históricas de Morena. El y hoy campo. Sus diputados no pueden decir nada porque el presidente ya dijo, va así. Y el presidente es selectivo, dice que sí, que no, pero a partir de sus propias fobias. Es que de entrada hay un asunto que es que no hay recursos. El margen de la crisis, hay una desaceleración económica que es una realidad. Eso lo estamos viendo. O sea, más allá de la austeridad, que estoy de acuerdo, ¿cuál es el criterio de la austeridad? Es evidente que hay una crisis que inclusive ya fue reconocida por el secretario de Hacienda. O sea, hay una desaceleración económica que está impactando a la administración pública. Pero el Estado mexicano no es un Estado pobre, ¿eh? O sea, sí hay recursos. Lo que pasa es que hay que ver hacia dónde se está orientando. Claro. Aprietas en unos lugares que no deberías y destinas a otros que no deberían Pemex ser. va a consumir, la Guardia Nacional va a consumir, pero todos estos temas de salarios, beneficios y demás para programas que no sean los programas del presidente Que no sean electorales, hay que decirlo. No sean como electorales y que no sean del afán del presidente, como esta idea del empleos por jóvenes por el empleo, todo este asunto va a ser mínimo. Bueno, aprovechando para compensarte, también querías platicar de la represión en Chile. Sí, está pasando algo gravísimo. Hay una represión autoritaria en contra de una manifestación pacífica en donde a las mujeres se les está golpeando. Hubo bloques feministas que salieron a manifestarse y hay imágenes brutales en donde las están dejando ensangrentadas, les jalan los cabellos para subirlas. Y es un tema muy doloroso porque recordemos que Chile ha venido atravesando un proceso democrático, sale Chile de la dictadura. Hasta ahorita era el estandarte y el estándar de la democracia en Latinoamérica, de la libertad de expresión. Es gravísimo lo que está pasando porque su presidente declaró estar en guerra, pero es una guerra en donde él como Estado, él como gobierno, ha desatado y ha permitido que el ejército mate y represione a sus propios ciudadanos, que es algo gravísimo. Una guerra se tendría que dar en un marco en el que un presidente afronta una amenaza en contra de su ciudadanía. Un presidente se encarga de cuidar a su ciudadanía. Es intolerable que un presidente use al ejército para someter a sus propios ciudadanos. Y eso es lo que se está viviendo el día de hoy en Chile. La verdad es que hay un clima muy peligroso para la democracia, que también lo vimos en Bolivia, donde se está acusando un fraude. No, y en Cataluña. Exacto. Donde el presidente de la comunidad está del lado de los manifestantes y no de sus fuerzas civiles, o sea, de su policía. Ahí si hacemos un recuento, América Latina está Haití, Honduras, bueno, Ecuador. lo que pasó en Ecuador. ¿Ecuador? O sea, están metidos ahí. ¿Para quién está detrás de esto, Frida, a tu parecer? Lo de Chile. Lo de Chile.
Pues creo que hay un choque de fuerzas. No me atrevería a decir que hay intervención de otros países, pero evidentemente sí hay un malestar genuino que ha sido dinamitado a partir de intereses políticos ya marcados en ese lugar. No sé ustedes quién creen que Hay está una detrás. repercusión económica importante ahí. Sí. Es una vida muy cara, te cobran por todo y los chilenos se quejan por eso. De hecho, para un mexicano estar en Chile. Santiago es muy caro. Y lo que vemos es el pretexto, lo que desata la ira es el tema del alza al transporte público, que canaliza muchísimos grupos, sobre todo juveniles y universitarios, en términos de esa protesta, pero la respuesta del presidente es brutal, o sea, no manda a los carabineros, manda al ejército, y entonces supone que hay toda una conspiración y acaba teniendo este desencuentro y este choque de la plaza pública donde hay un exceso de fuerza. No hay elecciones pronto en Chile. No. Pero fíjate qué curioso está siendo el fenómeno en Latinoamérica. Estamos manchando un poco más de unos tintes de intransigencia en los gobiernos, cuando aquí en México la intransigencia se está demostrando de una manera diferente. Y me centro en los estudiantes, porque ahora mismo platicábamos el tema de el cambio de rector, la elección de rector en la UNAM. Bueno, o reelección. O la reelección. López Obrador ha tenido el cuidado de no meterse de frente con los estudiantes, y si bien vemos... Ni con los narcotraficantes. Ni con los narcotraficantes, ahora ya nos lo confirmó, que con ellos no se va a meter. Sí, de por sí. Pero con los empresarios que generan empleo, sí. Pero su principal fuente de generación de ingresos sí le está tocando y la va a seguir mancillando. El tema que tenemos en la UNAM también debe ser algo que vamos a revisar con lupa, porque por lo general la posición de rector, no lo olvidemos, es política. Sí. En este momento... Pero parecería que el doctor Graue se reelige sin mayor problema, ¿no? Sí. Al interior hay movimientos donde hay una presión para que se posicione la nueva generación, que es Pedro Salazar del Instituto de Jurídicas. Sí. Y Angélica Cuellar. Y Angélica también, Cuellar por parte de la Facultad de Ciencias Pero Políticas. tendencialmente los rectores repiten un segundo término. No todos. En el caso, por ejemplo, cuando se dio la huelga, no recuerdo el nombre, después de Carpizo no se religió. Los demás, otros más sí se religieron. Pero estamos hablando de hace como unos 20, 10, 15 años. ¿no? Un poquito más o menos, antes de que fuera secretario de Gobernación. Ahora, sí. Entonces, vamos a ver cómo se mueve. Yo sí creo que se reelige. Barnes de Castro Barnes. tuvo el problema del movimiento estudiantil, que tuvo que inclusive verse obligado, y es el último en renunciar, que por cierto hace un par de años sufrió un accidente brutal en Portugal, Barnes de Castro. Ahí, ¿qué juego? Yo la verdad desconozco la política interna, pero llama mucho la atención el nivel que ya tiene de influencia Ackerman, ¿no? Sí. En jurídicas lo tiene, es evidente, pero no sé qué tanto con Graue. Decían que parte de la negociación de su reelección estaba en la mesa el nombre de Ackerman. Él sonaba muchísimo. Y está la secretaria de la Función Pública, que también es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y esposa de Ackerman. Y esposa Y de María Ackerman. Sandoval. Claudia Sheinbaum es una investigadora de la UNAM con permiso, Sí. que también están jugando dentro de la propia UNAM. La elección del rector no es una elección abierta, es una elección de la Junta de Gobierno. De cúpula. Sí, es popular, netamente, es donde se va a decidir todo. Pero aunque sea algo político, es importante recordar que hay casos pendientes que se quedaron abiertos, como el asunto de Lesbi, en donde se confirmó que no fue un suicidio, que fue un feminicidio que ocurrió adentro de las instalaciones de la UNAM. Están todos los casos de violaciones. Hay un ánimo estudiantil en donde, si el rector Graue en su reelección no toma medidas urgentes, El consumo. se puede dinamitar en cualquier momento, porque el desgaste es muy evidente. Sí hay grupos que están en contra de que estos temas se hayan ignorado durante tanto tiempo, y también esta renovación generacional me parece un tema importante, porque aunque Graue está muy bien posicionado con la cúpula, tiene ya la palomita del presidente, tiene ya la palomita de Ackerman, la verdad es que los estudiantes en cualquier momento pues pueden hacer que estalle una huelga. Ya lo vimos, cuánto tiempo estuvo cerrada la Facultad de Ciencias Políticas pero y además Sociales. en este gobierno ya tuvimos la manifestación de los estudiantes clara acerca de la autonomía de las universidades. Cuando tuvimos los primeros cambios o ideas de reformas de errorcitos en los cambios electorales, lo que dijeron fue, no, la autonomía no se discute, y acto seguido el presidente echó reversa.
Que se ven Entonces, equivocados. ahí sí hay una fuerza, y es una fuerza que la vimos en el 68 y todavía no se olvida. Las universidades de la Federato, que recordemos que a muchas de ellas les ha recortado presupuesto, muchas de ellas están involucradas en esta acusación de la estafa maestra. Sí. Son universidades estatales. A la UNAM, una de las preocupaciones que tiene la propia UNAM es el recorte presupuestal, pero también este juego político, la injerencia de grupos externos. Al interior de la UNAM hemos visto marchas, hemos visto paros, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas, que a veces van con dedicatorias, ya sea para la directora de Ciencias Políticas, ya sea para Grauer, ya sea también incluido hasta Pedro Salazar. Es decir, hay un juego ahí que escapa solamente a los muros de CEU y se mueve más. Lo que parecería, salvo la mejor opinión de ustedes, es que el presidente estaría contento en que el doctor Graue se reeligiera. Le permitiría continuidad, le permitiría Estabilidad. tener un interlocutor. Al final de cuentas, Pedro Salazar es del grupo, digamos, generacionalmente del grupo de Lorenzo Córdoba. Ujú. Y es este grupo de juristas formados con José Woldenberg y de la mano de Diego Valadez. Es un candidato que puede tener oportunidad. Lo único que se le recrimina dentro de la UNAM es que en el caso de Pedro Salazar se egresó del ITAM. No es Puma de 100%. Entonces a veces esas estirpes y linajes... Sí. Bueno, pues, yo lo que diría, independientemente de lo de la UNAM, un poco tocando el tema de Chile, un poco tocando el tema de Barcelona, el tema de Culiacán, es que cuando viene un proceso electoral y no hay disturbios, la gente tiende más hacia el socialismo o a la izquierda por una cuestión de temas económicos. Pero cuando hay inseguridad, la gente confía mucho más en la derecha, por lo que en la extrema derecha. Y lo digo porque hace 15 días el señor Sánchez tenía la reelección en la mano. Y con los disturbios de Barcelona, en una semana ha perdido 14 puntos. Y los recupera un PP que estaba en extinción. Entonces, si en este país la inseguridad continúa a los niveles de lo que vimos en Culiacán, yo creo que en el 2021 vamos a ver una inflexión, un cambio radical en la conformación de la Cámara de Diputados. Y espero que ya no te vuelvan a secuestrar. Ojalá. Gracias, Frida. Ojalá. Nacho. Muchas gracias. Mauricio, Gracias. Felipe, Gracias. pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado esta tarde aquí en Zona Pública, en Efecto Televisión. Yo le veo como siempre mañana a las 4 de la tarde.